Y empezamos. Ahora sí, mis hermanos, pues Shabbat Shalom a todos. Gracias a todos, pues una vez más, por estar acá con nosotros en nuestra reunión de Shabbat, nuestra congregación, nuestra asamblea. Amén. Nuestro grupo de hermanos, nuestra familia, Escuela Hebrea Yirmeyah, Jeremías 6:16 y Bread and Love, Venezuela. Pues aquí estamos para otra clasecita más. Vamos hoy a la parte 2, del estudio del libro de Apocalipsis, que precisamente hoy empezamos con el estudio con el mensaje de las Kehilot, de las asambleas. Nos quedamos la semana pasada un momentico, mis hermanos, por acá. Perfecto. Ok, nos quedamos la semana pasada acá. Espérate, pero ni siquiera le he puesto las imágenes. Segundo. Voy a quitar mi cámara para poder poner el PowerPoint. Vamos al PowerPoint. Avísenme cuando se vea, por favor. Creo que ahí ya se debe empezar a ver. ¿Ya se está viendo? Ok. No todavía. Nada. Ok. Nos quedamos acá la semana pasada. Ahí se debe de ver. Ahora sí. Ok. Ahora sí. El mensaje. Ok, acá fue que nos quedamos la semana pasada. El audio, la parte 1, pues por ahí la tenemos. Si usted la quiere escuchar, si no la puede escuchar, pues ahí después se puede compartir. Ok, mis hermanos, entonces quiero pues anunciar antes de empezar pues a desarrollar este tema ya en el mensaje de las Kehilot. Quiero anunciar pues que este año, lo que estamos mirando pues la luna, lo que estábamos hablando también anoche al empezar el Shabbat en la reunión con el hermano Antonio, que muy probablemente este año sea un año bisiesto, sea un año donde se añada un mes 13, un 13avo mes al calendario, y por lo tanto, si es así, que lo más probable es que sí, porque va a ser un invierno largo, en vez de empezar el mes en marzo, que habíamos dado unas fechas tentativas para marzo, pues sería en abril. Entonces el año nuevo empezaría el 6 de abril, sábado 6 de abril, o sea, cerraríamos el Shabbat y empezaríamos el Rosh Hodesh del año nuevo, ¿ok? Que ahí pues ya hablaremos algunas cositas que vamos a hacer junto con los hermanos de México. Y a partir de esa fecha, entonces se contarían los 14 días que caería, el Pesaj caería el 19 de abril. El 19 de abril estaríamos hablando, ok, para abril, estaríamos hablando porque el 19 caería un viernes. Entonces, sería ese viernes. Creo que sí, que se juntaría pues la cena memorial de Pesaj, ese Shabbat, o sería antes. Vamos a ver, todavía estamos en eso, pero ya para que usted sepa, ya lo tenga pues presente, que van a ser días entre semana probablemente. Vamos a ver, quizás sí, quizás no. Si se demora un día más la luna, pues puede ser que sea de sábado a domingo, entre sábado y domingo los días, y no tengamos pues que perder días
laborales, pero si es así, pues lo vamos a dejar saber con tiempo para que usted ya lo vaya pidiendo desde ya y vaya hablando con su jefe para que ya esté más o menos usted en remojo ese permiso. Amén. Pues bueno, mis hermanos, vamos ya entonces a la segunda parte. Ya anunciamos el 13º mes y hoy vamos a entrar en lo que es el mensaje a las Kehilot. El mensaje es a las Kehilot. Amén. Y como vemos ahí en pantalla, los hermanos pues de Facebook, si alguno quiere entrar a ver el PowerPoint, pues venga a la plataforma www.gotomeeting.com. O si María o cualquier hermano puede poner la forma de cómo entrar, pues también sería muy favorable para que puedan ver los PowerPoint. Entonces, ahora vamos a entrar del capítulo 2 al capítulo 3. Vamos a ver en lo que es el mensaje a las Kehilot de Asia. Y cada mensaje en estas Kehilot es único, ¿ok? Y es un mensaje especial para cada Kehilá, Kehilot, pues eso es lo que significa asamblea, o en lenguaje griego, iglesias, ¿ok? Sin embargo, son mensajes que pueden ser edificantes para cada uno de nosotros individualmente, para cada persona individualmente. Cada mensaje de lo que nosotros vamos a empezar a ver aquí fue dado pues para un tiempo específico, ¿ok? Para asambleas Kehilot específicas, pero también tienen su aparición durante la historia y se puede aplicar el mensaje personalmente, ¿ok? Que estos mensajes pues pueden ser edificantes para cada uno de nosotros individualmente, para una familia, ¿ok? Y que sirve también para todas las épocas de todos los creyentes, puesto que cada reclamo y que cada elogio y cada iglesia o cada Kehilá se encontrará en toda la historia del pueblo de Israel antes y después de Yeshua. Entonces, todas estas situaciones que vamos a empezar a ver eran situaciones pues que empezaron a verse en todas las congregaciones desde el primer siglo pues hasta la fecha que se siguen mirando. Sin embargo, en la interpretación apocalíptica vemos que el mensaje pues está enfocado a diferentes etapas de la Kehilá, o sea, de la asamblea en todas las épocas, desde la época, como les dije, desde los apóstoles hasta el día de hoy. Tengan eso muy pendiente, ¿ok? Y vamos al mensaje de la asamblea a la Kehilot de Éfeso. Éfeso, pues aquí vemos que Éfeso significa deseable, ¿ok? Y como les dije, sí, este es ok. Déjame primero hacer un paréntesis antes de explicar el mensaje. Una asamblea, una iglesia, de esto, de lo que está, ahora nosotros vamos a ver un mensaje que se le da a 7 iglesias, a 7 asambleas, a 7 Kehilot. Pero yo quiero que usted entienda qué tipo de asambleas, qué tipo de Kehilot eran estas. Si usted hoy dice pues iglesia o Kehilot, pues usted se va a imaginar pues un lugar con un edificio donde allí pues se reúnen todos, donde hay un pastor o un moré, un rosh o un individuo pues, que tiene un título allí, que todo el mundo conoce por el título, no por su nombre, no por el hermano tal, sino por el título que lleva. Y donde se va allí a congregarse, a escuchar lo que esa cabeza de esa asamblea pues tiene para decir. ¿Ok? Eso no es una Kehilot. Eso es lo que es una iglesia pues tipo romana. Y así usted va a ver en estos mensajes de dónde viene ese origen de congregarse que hoy se conoce. Pero cuando hablamos un mensaje a estas asambleas, a estas Kehilot, es grupos que se reunían, por ejemplo, pues cuando se mandaban de 2 en 2, ¿se acuerdan? Cuando el Mashiach enviaba de 2 en 2 a las aldeas, a los lugares, y que venían pues maravillados, pues ese envío de 2 en 2, que eran precisamente pues apóstoles, eran sheliachim, que eran enviados, que vamos a ver aquí en este mensaje de esta asamblea, a esos falsos también.
Entonces ellos lo que iban eran a casas, a lugares, a una aldea. Vamos a decir, mira, yo vivo aquí en un lugar a 38 minutos de la ciudad, pues que es como una aldeita, un campito donde hay varios vecinitos, varios vecinos, ¿no? Y que aquí pues que venga un enviado y traiga un mensaje y a mí me enseñe el mensaje y pues que yo desde aquí empiece a compartir ese mensaje a todos estos vecinos y hagamos una comunidad. Entonces, al haber una comunidad, ¿qué es lo que hacemos? Pues que esos vecinos vienen y nos reunimos aquí en mi casa y compartimos el mensaje. Yo comparto el mensaje con ellos, aquí compartimos el pan, compartimos el vino. Un día pues puedo ministrar yo, un día puede ministrar otro ya que vaya creciendo. Entonces, eso es lo que es una congregación, eso es lo que es una iglesia, eso es lo que es una asamblea en el primer siglo y en el segundo siglo, hasta que vamos a ver por qué pues fue desapareciendo ese tipo de congregaciones antigua por lo que hoy usted conoce. Entonces tenga eso pendiente cuando estamos hablando pues de el mensaje a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, etcétera, etcétera. Pues no se imagine que era un lugar allí, un edificio con un pastor y una cruz, un campanario. No, ¿ok? Entonces ahora sí, vayan a sus Biblias, los que no están conectados acá con nosotros, que nos pueden seguir el PowerPoint, vayan a sus Biblias en el último libro de ellos, Higalut, Revelación o Jasón, Apocalipsis, capítulo 2. Ahí vamos a empezar. La semana pasada terminamos el capítulo 1, hoy vamos a empezar el capítulo 2, y no creo que lo podamos terminar. Vamos al menos, por lo menos las dos primeras asambleas, sí vamos a ver el mensaje, o las tres primeras. Pero muy importante de ya el mensaje de la primera. Muy importante de ya el mensaje de Éfeso. ¿Ok? Y es importante decir que cada asamblea tiene un significado que nos va a nosotros a ayudar a entender un poco más de cada época de estas asambleas, pues que representan las épocas que hemos también nosotros vivido a través de los siglos. Y Éfeso, como dice ahí, significa deseable. ¿Ok? Éfeso era la ciudad, no tengo la foto, en los otros estudios que hemos hecho anteriormente, pues yo he puesto otros PowerPoint con imágenes de la ciudad, etcétera, etcétera. Aquí estamos usando el PowerPoint que nos cedió el hermano Antonio, que no tiene esas imágenes, pero esas imágenes se las voy a compartir con los audios. ¿Ok? Esas imágenes de las ciudades, de lo que eran las ciudades y lo que quedan de ellas. Pero Éfeso, pues sí, era la ciudad más florecida de toda el Asia Menor. Era un gran centro comercial, político, religioso, y el culto principal que ellos tenían como paganos era la diosa Diana. Ya en ese entonces los Éfesos conocían a la diosa, a la reina del cielo como Diana, que más adelante pues esa Diana se convirtió pues en la Virgen María. Cuando vemos que aparece pues estos grupos que después empezaron pues a corromperse, etcétera, etcétera. Y en otros lugares pues esa Diana es la guadalupana, la china, como le llamen en sus diferentes regiones. En Éfeso era Diana, ¿ok? Pablo fundó esta asamblea, Pablo, el apóstol Shaul, y enseñó allí por 3 años y medio. ¿Ok? Perdón, por 3 años. Allí enseñó por 3 años. Y eso usted lo va a ver, esa referencia la va a encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 20. Y esos 3 años, él siempre, donde quiera que iba, pues trataba de estar 3 años. ¿Por qué usted cree que eran 3 años? Que ese era el tiempo que antiguamente se empleaba para estudiar la Torá. ¿Ok? Y no es un año como hoy se hace actualmente dentro de la tradición rabínica, que se hacen estudios de Parashá de 1 año, 54 porciones. Y precisamente algo que ha restaurado la reina, la BIN, la israelita nazarena 2018, que nosotros la tenemos aquí, si le interesa, háganos saber. Es eso, ha restaurado las Parashá. La BIN ya no viene con las Parashá de 1 año, sino de 3 años, como enseñaba el Mesías y como enseñaban los apóstoles, que eran 3 años, y como se enseñaba antiguamente también, que eran 3 años, que se enseñaba Torá. Usted no puede en 1 año, pues, captar y recibir todas esas riquezas que están en la Torá con un estudio
así a la carrera como hoy se hacen esas 54 porciones. Por eso es que a nosotros no nos guiamos por esas 54 porciones, sino que hacemos estudios libres de capítulo por capítulo de la Torá, de los profetas. Así seguimos. Aquí estamos pues con Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es bueno y ya es tiempo de que usted se empiece a enterar de cómo son las cosas y no como nos lo han contado dentro de la religión. Entonces, no busque las verdades dentro de la religión. Usted tiene que salir de la religión para poder ver la verdad. Amén. Entonces, cada asamblea tiene un mensaje específico, pero en cada mensaje hay 6 puntos importantes. Y son esos 6 puntos en los que nosotros vamos a hacer énfasis, a destacar y a explicar. Que son, pues, la presentación del Mesías. El Mesías, pues, siempre en cada asamblea se presenta. Y él se presenta de acuerdo a la necesidad por la cual estaba atravesando esa asamblea. Por eso es que usted ve que él tiene diferentes presentaciones, diferentes títulos, como él se presenta de acuerdo a la situación que él iba pues a manifestar en ese mensaje. Entonces, vamos a ver una alabanza, después de esa presentación vamos a ver una alabanza, vamos a ver después una queja, un consejo, como un buen pastor, ¿ok? Una promesa. Y después vamos a ver qué podemos aplicar de cada asamblea en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque recuerden que cada una de estas asambleas, aunque estaban en el primer siglo, fueron mensajes a esas asambleas, pero fueron apareciendo y evolucionando a través de la historia, donde también cada uno de nosotros, como creyente individual, familia, comunidad, podemos aplicar algo y aprender. Versículo 1, ¿ok? Esta es la presentación del Mesías. Mire cómo el Mesías se presenta. Escribe al ángel de la Keilah en Éfeso, al que tiene las 7 estrellas en su diestra, al que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ya pues ya nosotros ya tenemos pues que hacer una pausita, porque nosotros vimos que los ángeles, eran 7, ¿ok? Y los candeleros estos son 7 que estaban delante del trono. La semana pasada cuando vimos el capítulo 1, pues vimos 7 candeleros que estaban delante del trono cuando Johanán empieza a recibir pues esta revelación. Y dice que tienen las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, ese es nada más y nada menos que el Mesías. Él es el que anda en medio de esos candeleros de oro. Esos candeleros de oro representan las asambleas, las quejilots, ¿ok? Y la luz que alumbra esos candeleros, esa luz que alumbra, pues es la luz del mensaje, es la Ruach HaKodesh, ¿no? Es la luz que está en nosotros, que es pues la Torá. Entonces, fíjense qué cosa tan tremenda, qué simbología tan poderosa empezamos a ver aquí. Esto es algo tremendo. Entonces, lo vamos a ver también más adelante que el mismo Mesías es quien da el mensaje. Acuérdense que esto es un pasavoz. Es la revelación de Elohim que Elohim le da al Mesías. El Mesías se la da al ángel y el ángel se la trae a Johanán. Entonces, esto significa que es también el Mesías, como es el que más adelante vamos a ver, pues es el quien da el mensaje. Pues esto significa que es también el que conoce los corazones de todos los creyentes de todas las generaciones, el cual el Mesías se pasea por medio de ellos. Por eso dice que se paseaba por medio de los candelabros. Él conoce las intenciones, Él conoce nuestros corazones, Él conoce el por qué estamos, el por qué hacemos las cosas. Entonces, mire qué interesante todo esto. Y mire el versículo 2, dice, yo conozco tus obras, ahí está confirmando lo que digo, y tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Recuerden que esta es la primera de todas las asambleas, la primerita. O sea, esta gente no tenían 2000 años de confusión ni de mezcla como nosotros, ni tenían Biblia. Es más, que todavía aquí había manuscritos originales, aquí no había un canon. El canon hebreo aparece en el siglo II, que ya había un canon, y esos son precisamente lo que vimos, lo que estudiamos en el Talmud, cuando les dije que este es un libro completamente hebreo.
Esos son los canon, esos eran los rollos pues que los rabinos en esa discusión del Talmud del 13.5 Tratado de Shabbat, vemos allí donde ellos desbarataron y destruyeron esos originales. Pero acá ya en el siglo II había un canon. Y mire esto. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Aquí vemos pues estupendos elogios. Aquí ya empezamos nosotros a ver las alabanzas del Mesías a esta congregación. Vimos su presentación y ahora vemos pues la alabanza, vemos estupendos elogios y muy aprobado. Una alta aprobación en lo que estaban haciendo. Recuerden que era la primera asamblea, no había tanta confusión. O sea, es más, no tenían confusión, estaban fresquecitos en el mensaje. Fíjense que Pablo fue el que fundó esta asamblea. Y aquí, si aquí terminaría el mensaje de este capítulo, pero está fuera de todas las 7, está fuera la más aprobada de las 7. Pero vemos que no. Dice más adelante, enviados somos, mira aquí, conozco tus obras y que no soporta a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles o enviados. Enviados somos y no lo son. Esos son enviados, esos apóstoles, y dice que no lo son. ¿A qué ya usted está mirando que está pasando ahí? Que ya en este versículo 2, ¿qué usted está mirando ahí ya? Estamos mirando apóstoles falsos que decían ser enviados y no lo eran verdaderamente. Entonces, ya desde aquí, estamos mirando lo que hoy en día pues se sigue viendo. Falsos apóstoles, falsos profetas, falsos enviados, falsos pastores, falsos maestros con mensajes, que no tienen ningún tipo pues de contexto bíblico. Y aquí donde mismo Pablo dice, si un ángel desciende y le dice algo diferente a lo que está escrito aquí, pues eso es anatema, ¿ok? Entonces, por eso es que es muy importante ver y analizar el mensaje de las Escrituras y no estar en esa guerra constante y en esa soberbia religiosa. Y por eso es que nadie tiene razón y todo el mundo está dividido y la gente pues en vez de acercarse al Padre pues se están acercando a los Anunnaki, a los extraterrestres, a otras cosas, porque están mirando pues que nosotros aquí pues estamos manipulados y controlados por la religión. Verdaderamente, eso es lo que ha hecho la religión, controlar y manipular las masas. Y hacer de nosotros pues máquinas que no nos dejan pues pensar y sentir y la religión lo que ha hecho pues poner un corazón de piedra en nosotros y que no, y esto es lo que dice y esto es y no hay quien nos deje ver otra cosa. ¿Por qué? Porque ahí no hay un ruaj de santificación y es ahí donde nosotros debemos de llegar. Que sea el Mesías Yeshua que se esté paseando en medio de nosotros, en ese candelabro, porque Él conoce la intención del corazón de nosotros. Si verdaderamente usted tiene un deseo de aprender, de sed o de hambre, usted lo que quiere pues controlar y gobernar con la religión, con la doctrina, o levantar un pequeño imperio, un pequeño grupo de WhatsApp, qué sé yo. Dígame usted si acaso hoy no vemos estos mismos en muchas asambleas que dicen pues que son enviados, o que a mí me puso el Padre aquí a predicar, o que vengo de parte de no sé qué cosa, el profeta del tercer día. Esta palabra que aparece ahí, enviado, apóstoles, es la palabra sheliahim, que es lo que traduce en el griego como apostoloid. Aquí este PowerPoint está como apóstoles, pero la palabra griega es apostoloid, ¿ok? O apóstoles, apostolois o apóstoles. ¿Y cuántos apóstoles hoy en día no existen? Usted conoce muchísimo por pila, ¿verdad? Pero ¿cuántos apóstoles vemos en las Escrituras? Vemos 12, vemos 13 pues con Pablo, y Shaul, él dice que él era el más pequeño de todos, y lo vimos antes acá, ya lo vemos hoy. Desde el mismo principio vemos esta plaga de apóstoles, de falsos profetas, pero ¿qué les dijo el Mesías? ¿Qué es el mensaje que vemos aquí? No lo son.
No lo son, porque para tú poder ser un apóstol del Mesías, pues tú tuviste que haber sido enviado por el Mesías. ¿Cómo así? Usted dice, ¿cómo así? ¿Acaso puede declararse uno mismo apóstol? ¿Usted cree que si a mí ahora se me van los humos a la cabeza y yo digo que soy un apóstol enviado del Mesías, que el Mesías se me aparece en sueño, o que vino uno y me puso una espada en la cabeza, como he visto yo, esos ritos masón, eso es un rito masón, tomar una espada y declarar a uno, pues así hacen los masones, y así veo a muchos que se están declarando apóstoles en esos ritos que están haciendo de masonería, y se están declarando apóstoles. ¿Usted cree que usted puede decir eso, o que su cabeza o su apóstol puede decir que usted es un apóstol? Dígame. Si nosotros estamos mirando que el mis es más, para usted ser aún un obrero y estar sentado al frente pues de un Facebook, de un YouTube o de un GoToMeeting, pues usted tiene que ser aprobado por el Mesías. Para ser un apóstol usted tiene que ser enviado en persona, porque el apóstol tenía una función en el primer siglo. Por eso usted no ve que a más nadie se le llaman apóstoles. Y sí hubieron más enviados, pero no eran enviados del Mesías, como dicen hoy, apóstoles de Cristo. Somos los apóstoles de Cristo. No, mi hermano. ¿Ok? Claro que no. La misma palabra nos da su significado, enviado. ¿Y quién los envía? Ya les dije quién los envía. Ahí está el asunto. ¿Quién es que los envía? Vamos a responder con preguntas. Y ya les dije, fueron 12 apóstoles los que Yahoshua envió, ¿verdad que sí? Y estos 12 simbólicamente, esto representa reino y gobierno. Y después uno más, que es Shaul, que representa pues las naciones, el Melojagoín, que iba a ser pues añadido a Israel. Entonces lo demás que menciona Shaul, que fueron enviados ahí, no fue el mismo envío apostólico que hizo el Mesías. Esto es otra cosa. Estos apóstoles no son los apóstoles que el Mesías enviaba bajo el ministerio apostólico, que a través de ello era pues que se iba a regir las naciones. A través de ese ministerio, de esas 12 columnas, es que el reino iba a ser pues sostenido hasta hoy. El reino pues ha sido sostenido por el fundamento de esos 12 apóstoles. Entonces vivimos en el fundamento de los 12 apóstoles. No puede ser el del apóstol fulano, el del apóstol de aquí, el del apóstol de allá, porque esos son falsos apóstoles. Escúchame, hermano cristiano. Por favor, sal de en medio de ese pueblo. Pueblo mío, dice el Eterno. Y el mensaje de Apocalipsis, mira, no lo tocan porque se descubren ellos mismos ahí. No lo hablan lo que les conviene. Lo demás que menciona Shaul no son los mismos enviados como los envió el Mesías. Estos fueron enviados desde sus asambleas a casas específicas, a cosas específicas, a lugares específicos, a aldeas específicas. Eran como lo que se conocen hoy en día, pues como decir un misionero. Un misionero. Hoy a mí, pues vamos a decir aquí, pues mira, te voy a poner un ejemplo pues muy bueno para esto. Yo soy aquí el principal de esta familia, de esta congregación, porque yo soy el que Shabbat tras Shabbat, pues vengo aquí a traer y a compartir un mensaje con ustedes. Y vamos a decir, tenemos muchos hermanos en Texas. Y que pues yo no pueda llegar a Texas y yo mande a alguien pues en representación de mí a Texas y mande a mi hijo. Él es un enviado que va por mí pues a hacer una función allí. Quizás vamos a decir, mira, que nos queremos juntar en Pesa. Y vamos a decir que yo no puedo ir en Pesa, que yo tengo aquí a otro lado, pues mi hijo va allá. Eso es un enviado. Dentro de una congregación, eso era un enviado. Pero aquí en este siglo, aquí estaban diciendo que eran enviados vamos a decir, Pablo me envió como un apóstol de Pablo, pero no eran enviados, eran que querían llegar como enviados para ser escuchados y traer falsas doctrinas. Lo vamos a ver aquí mismo. Nada que ver con el ministerio verdadero de los apóstoles enviados y ordenados y ungidos por el mismo Mesías. ¿Ok? Nada que ver. Entiende estas diferencias entre estos dos apostolados. No es lo mismo el apostolado del Mesías que el apostolado pues de los apóstoles que enviaron. Y por eso hoy que lo que apoyan el falso apostolado y que lo que hacen es pues que son los magnates de la fe, que por favor, que esos no son apóstoles nada, porque si fueran apóstoles fueran humildes,
fueran servidores y no les sirvieran. Esos son papas con otras esos son el mismo perro con diferente collar. Tienen al pueblo sometidos a ellos, trabajándole en un imperio, poniéndole ladrillos de arcilla y lodo al faraón. Y están bajo la visión del Eterno. Pues miren, mi hermano, aquí estamos mirando el mensaje desde el principio. Nada que ver, ¿ok? El hecho de que usted sea enviado no quiere decir que usted sea un apóstol o un sheliahim enviado del Mesías o un, como dicen por ahí, un apóstol de Cristo, que así como dicen dentro del lenguaje griego, no son apóstoles del Mesías, son emisarios de una congregación, ¿ok? Pero nunca el título que hoy se quieren poner de que apóstoles del tercer día o no sé cuántos títulos, el apóstol de la prosperidad y cuidado también porque estos apóstoles que se levantaban en este primer siglo se están levantando hoy dentro de las raíces hebreas, créame, y se están igual lucrando y levantando sus imperios, pero ya pues como el cristianismo está quemado, está pasado de moda, ahora están trayendo la Torá, ya como ya el teatrico del cristianismo se le está cayendo, ahora se están metiendo una kippah y un talí, y ojo, esto yo lo uso porque esto no es un sombrero judío, esto yo igual me pongo un sombrero que una gorra para atrás, que me pongo una boina, no estoy en esa religiosidad, mi hermano, y si usted usa kippah y la quiere usar, pues perfecto, úsela. Pero ¿qué es lo que hace? Se ponen su kippah, se ponen su talí, y ahora pues vamos a enseñar Torah, y es lo mismo que el cristianismo, están trasquilando las ovejas, por ahí anda una congregación en Miami, Florida, pidiendo ahora el rescate de los primogénitos. ¿Usted sabe lo que es eso? Cobrando el rescate de los primogénitos. Y predican el Mesías desde el altar. Entonces, predican al Mesías, pero al mismo tiempo los niegan con sus actos. Lo tienen en su boca, pero no en su corazón. Entonces, el pueblo despierta porque la religión. Entonces, cuando despiertan y ya no quieren saber más nada porque tienen el corazón dañado. Y después salen, pues, a tirar, que no edifican tampoco. Así sean que salgan del cristianismo, como que salgan de cualquier sistema religioso. Mire, que eso sea pues una experiencia vivida, pero sane su corazón de eso, porque hay mucha gente en Facebook con el corazón dañado tirándole al cristianismo por 7 llaves y un tubo. Que cuando usted entra a su Facebook, pues usted no está siendo edificado, usted lo que está viendo es como mucha contienda. Y está bien que usted ponga un mensaje sarcástico un día, porque a veces el sarcasmo puede hacer que uno despierte. Pero de la abundancia del Facebook es que habla el corazón de nosotros, podemos decir en este tiempo. Entonces, vamos a hacer las cosas con sabiduría. Entonces, quiero que sepan que la masonería, mis hermanos, está fuertemente metida en estos círculos religiosos, y al igual que la hechicería y que todo eso, todos estos círculos de guerra espiritual y todo, que si todas estas profetisas y apostolizas que no sé, que levitaron y fueron al Himalaya y bajaron y subieron y bucearon, no sé dónde, en la Antártida, pues tenga cuidado porque todo eso es hechicería y brujería, y eso está muy metido pues en estos círculos pues de falsos profetas y falsos apóstoles. ¿Ok? Que era precisamente lo que vamos a empezar a ver. Entonces quiero que sepan eso. Esto lo vamos a ver más adelante. El problema es que estos que se están levantando lo están haciendo como apóstoles del Mesías. Todos estos que se están levantando ahora diciendo que son, pues dicen que están siendo levantados y respaldados por el Mesías. Y como el que lo sigue, pues tiene temor, tiene miedo de ay, que no me quiero equivocar, ay, que la maldición, que dicen que en el final de los tiempos se levantarán muchos falsos y nos harán confundirnos. Pero mi hermano, pero confundido está el mundo, la religión, desde todo. Más bien no, ya los falsos apóstoles se levantaron desde el primer siglo. No es que ya el final de los tiempos para nosotros, pues empezaron hace 2000 años. Cuando el Mesías apareció, ya ahí entramos en la última de la era, ya es el final. Estos últimos 2000 años que estamos viviendo es el final de los tiempos. Es el principio de dolores. Lo que pasa es que son 2000 años para nosotros, pero para el Eterno son 2 días. Para el Eterno no ha pasado nada. Entonces entendamos que vivimos en un tiempo crono de 24 horas regido por el sol y la luna. El Eterno no, el Eterno vive en un tiempo que es un 8 así, como un 8 eterno. Ahí no hay, o sea, un abrir y cerrar el de ojo de él, pues pueden ser 500 años de nosotros. Él puede, un estornudo de él pueden ser pues que 25, calculándolo así, de esa manera. Y Pedro lo dijo, que un año son
1000 años de nosotros son un año de él. Entonces usted en base a eso empieza a hacer la matemática. Y mire cómo dice el verso completo, que no solo son apóstoles, también son hacedores de falsedad. O sea, no solo son falsos apóstoles, sino hacedores de falsedad. O sea, inventan doctrina diciendo que reciben revelación directa del Eterno, de Yahweh, y no sé cuántos inventos más dicen, y después vienen los profetas. Imagínense, ¿para qué contarle? Usted sabe todo eso porque muchos de nosotros hemos venido de todo estos sistemas. Entonces, sus seguidores, por la alta manipulación y control mental que ejercen estos centros, no se dan cuenta de ese error y creen pues que sí, que ellos están en la verdad. Y ahí usted lo va a ver, lo que es la doctrina nicolaíta, la doctrina de Balaam, de Bilán y todo eso. Ya que de alguna manera a estos seguidores, a estas ovejitas, que yo no diría que sí, son ovejitas inocentes, pero como no saben escuchar la voz de su buen pastor, pues son borreguitos todavía, son borreguitos, son cabritas, no se han convertido en oveja. Porque la oveja sí sabe escuchar al buen pastor y dice, oye, pero este hombre mejor que me está tranquilando, mi hermano. Aprenda a leer la Biblia y deje de escuchar tanto al hombre y decirle amén, amén, sin usted venir como lo de Berea a ver si aún Pablo, a ver si este rabino lo que me va a decir es cierto. Ellos iban a las escrituras. ¿Y a qué escritura? A la Torá y a los profetas, lo único que existía, a confirmar si es verdad que ese era el Mesías que se estaba diciendo. Por eso que los profetas se cumplen en el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos grupos? Pues son mecanismos de manipulación, pudiendo así pues controlar masas a través de la falsa enseñanza y los falsos milagros. Y eso lo vamos a ver aquí, en el libro de Apocalipsis, esos falsos milagros, como hacen descender fuego del cielo y todo eso. Todo esto lo vamos a ver más adelante, mis hermanos, ya que todo esto lo vemos aquí en el libro de Apocalipsis, en el mismo mensaje a las Quejilot. Y todo esto había empezado ya en el primer siglo. Esto ya estaba empezando a suceder desde el primer siglo y durante el transcurso de la historia. Y fíjense que fue el líder principal, el que estaba pues al frente de la asamblea que descubrió a estos falsos apóstoles. Y es una de las tareas de los obreros, de los ancianos, de los líderes que están al frente, probar a los que dicen ser enviados, a los que dicen ser maestros, a los que dicen ser, pues como se dicen ser, y a ver si son de verdad profetas y apóstoles enviados como dicen ser, o maestros, porque hoy pues ya hoy se dicen de todo. Entonces, tenemos la potestad, escuchen, para que usted no diga, ay, con ese cuentico de no tocar el ungido. Cuidado con el ungido. Cuidado con el ungido porque te viene la maldición. Pues dice la palabra, dice el ungido de los ungidos. Dice Yeshua HaMashiach, que tenemos la potestad de declarar quién es falso y quién no. Quién sí y quién no. Porque tenemos autoridad dada por el mismo Elohim, por el Todopoderoso, para eso. Pero para eso usted tiene primero que estar pues, usted tiene que estar en la Torá. Usted no puede juzgar fuera de la Torá. Usted tiene que juzgar desde la Torá, porque la Torá es lo que nos deja a nosotros ver qué es lo que es y qué es lo que no. Y cómo es eso que hoy en día, con el no juzgar, que no puede juzgar, no juzgue a los demás, o el tocar a un ungido. Tienen un pueblo sumergido en la ignorancia, en la esclavitud, en la manipulación, y en otro tipo, pues, que eso no es otra cosa más pues que otro tipo de sistema papal, pero un poco más inofensivo, pero sigue siendo un sistema papal, porque acuérdate que todos ellos salieron de ahí. Antes eran papas, ahora son pues pastores. Cuando se dividen, cuando se hicieron pues, cuando se enemistaron por las indulgencias, porque eso fue lo único que las enemistades fueron por las indulgencias, pero siguen adorando el mismo calendario, los mismos días, las mismas deidades, la misma Trinidad. Son hermanitos peleados. Entonces dejen de tirarse, hermanos católicos y cristianos entre ustedes, porque se la pasan tirándose, pero los 24 de diciembre lo ven juntos en Año Nuevo y lo ven juntos celebrando todas sus deidades, sin darse cuenta. Entonces, el libro de Apocalipsis es muy difícil nosotros venir y que estudiarlo y que te pasen la manito, un paño de agua tibia. Este libro nos va a nosotros a confrontar. Por eso no es cualquiera que puede venir a enseñarlo. Este libro lo tiene que enseñar a alguien pues, que no le importa hablar las cosas como son, porque mucha gente pues, tiene pelo en la lengua y le da
pena como decir las cosas, no. Y el amor verdadero es decir las cosas como son. Porque con paño de agua tibia, usted lo que hace es que alivia, pero no sana. Y si a mí no me hubieran dado duro, pues yo quizás todavía, ya yo fuera quizás un apóstol de la prosperidad. Entonces, en el lenguaje cristiano, esto es lo mismo que se hacen llamar apóstoles de Cristo. Versículo 3. Vamos a ver qué mensaje nos da el versículo 3. Y dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Qué es trabajar, sufrir? ¡Wow! ¡Uy, papá! Dígame usted cuánta persecución, cuántas cosas. Ahora lo que no celebramos Navidad, lo que no nos sentamos con nuestra familia, pues eso es persecución, eso es sufrir, pues todo esto. Pero mire, esto es una alabanza. Mire el versículo 3, qué clase de alabanza le está dando el Mesías. A quien es dirigida la carta, esta es, ya sea un líder, mira, por ahí hay varias posturas de a quién se dirige la carta. No, que la carta se dirige pues al pastor, al líder. Mira, cualquier postura está bien, porque no importa a quién sea dirigida la carta. Yo sí creo pues que esta carta, sí, claro, es dirigida a un líder, porque esto se escribe en el primer siglo, a personas pues que sí, en Éfeso había una comunidad, en Esmirna había otra comunidad y había un hermano Nadín allí, o había quizá un Juan Cano, o había un hermano Miranda, o había un José Luis, en uno de esos grupos pues encargados de eso, y pues proféticamente se le manda un mensaje a esas Keilah que eran las primeras que se estaban pues abriendo allí, que Pablo sí predicó en todas ellas y le escribió a todas. Que no tengamos las cartas es otra cosa, pero sí se describieron a todas ellas, porque nada más tenemos una que es Éfeso, pero entonces se le escribe a ellos, pero más bien esto es como al espíritu que está sobre la asamblea, al espíritu en general de los creyentes, porque esto es alegórico. Esto no es solamente pues yo no tengo nada que ver con eso porque yo no soy líder ni estoy al frente. No, esto es para todo. Por eso que yo no me atrevo a decir, no, que esto es al ángel de la Keilah. Sí, pero ese ángel puede ser pues alegóricamente todos nosotros, los que formamos cada asamblea. Bienvenida, hermana Dolores, qué bueno verla por ahí. Shabbat Shalom, y a todos mis hermanos de Facebook también, Shabbat Shalom. Ok, Alex de León, Yamile, todos ustedes, bienvenidos, Shabbat Shalom, el perfil. Shalom, mi hermana Carmen por ahí. Ok, entonces aquí en el versículo 3 lo que vemos es la alabanza. Y ya dijimos pues esa parte, pues en el verso 3 tenemos evidencia de que la carta pues se manda a un mensajero humano y no pues a alguien celestial, porque también dice por ahí, no, porque cada asamblea tiene un ángel. Y vemos cosas, ¿por qué? Porque un ángel, ahí acabamos de leer en el 3, un ángel pues no puede desmayar, ¿ok? Un hombre sí puede desmayar, pero un ángel no. Y en el verso 3 nos da cualidades humanas y no angelicales o de un grupo de congregantes o de un conjunto de congregantes. Sufrió, tuvo paciencia, no desmayó. Un ángel no pasa por eso. Entonces, yo por eso no me inclino a que al ángel de la asamblea, aunque sí cada asamblea tiene un ángel, pero quizás ese ángel pues no cree. Bueno, esas son posturas. Entonces digo esto porque hay interpretaciones que dicen, porque estos son ángeles, y que cada asamblea pues tiene su ángel, como dije, protector, y tiene sentido, no tiene sentido pues escribir un ángel. Hasta aquí es la alabanza del Mesías, hasta el versículo 3. Pero ahora en el versículo 4 vemos la queja, miren rojo ahí. Eso como dicen, tu nombre está en la lista roja. Pero tengo contra ti, ¿qué tenía el Mashiach? Contra Éfeso. Ay, mi hermano, atención a este mensaje, que has dejado tu primer amor. Me voy a parar ahí antes de entrar en el versículo 5. Que has dejado tu primer amor. Esto es una queja. ¿Cuánto tengo hablando? 49 minutos. Yo creo que no nos vamos a poder terminar el capítulo 2. Has dejado tu primer amor. Ya hasta aquí eso se nos ha enseñado mal.
Muchas personas creen que el primer amor es la primera emoción que se tiene cuando uno dice de que se convierte y nace de nuevo. Cuando usted se hace cristiano, esos primeros días, o esos primeros meses o años, donde usted está encendido en fuego, que está evangelizando y trae a los jóvenes y va a los homeless, a los de la calle, y va a las prostitutas, y va a las cárceles, como que ese fuego, y trae el alma para el pastor, porque eso es lo que el pastor te dice, sal y trae, claro, porque oye, el pastor lo que quiere es que tú traigas más ovejas para él seguir engordando y trasquilando, y tú buscando ovejas, ¿de qué manera? Pues con ese primer amor, con ese fuego, y dale el primer amor, pero cuando a una persona le empieza a menguar ese primer amor, uno está triste, se pone. Dígame si no es así. Dígame si no es así, que uno hasta triste se pone. ¿Por qué cree que ha perdido el primer amor? Porque ya no tiene ese fuego, esa pasión primera para el evangelismo, por todo eso, y se sienten decaídos, quizás porque estoy en pecado, que hice mal, y se empiezan a autocondenar, a poner carga en sus hombros. Un ángel no califica para poder perder el primer amor. Ay, dígame usted, un ángel no califica para poder perder el primer amor. Por lo tanto, se le habla aquí al conjunto de hermanos que forman la asamblea, o la carta fue dirigida directamente al anciano que estaba al frente de esa asamblea. Pero, ¿qué es lo que dice? ¿Qué se lo está reclamando, ya sea al anciano o al conjunto? Originalmente, con esto de perder el primer amor, originalmente, ¿quién nos amó primero? ¿Qué dice Yohanan 3:16, Juan 3:16? De tal manera amó el Eterno Elohim al mundo, no a Israel, sino al mundo, que mandó a su único hijo. Ya usted sabe el resto, ¿verdad? El Padre amó primero, y por eso fue, por cuanto Él amó primero, escucha el mensaje, Él dio a su único hijo. No sé si tú entiendes. Y es por eso que el Hijo, nosotros lo amamos y lo honramos, lo seguimos y damos la vida por Él. Porque como el Padre nos amó primero, pues nos dio a su Hijo para nosotros poder llegar al Padre. Pero Deuteronomio 6 dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Eterno, nuestro Elohim, el Eterno uno es. Y amarás a Elohim el Eterno. No, dice a Elohim el Eterno. ¿A quién es que amamos? Sobre todas las cosas, ¿a quién es que amamos? Pero yo necesito participación aquí para yo poder tragar también. ¿A quién es que amamos? Al Eterno. A Elohim, al Eterno. Ahí está, a Elohim el Padre. Entonces, cuando Yeshua cumpla con toda la misión, dice Shaul, dice Pablo, que él entrega todo al Padre y se sujeta a quien le sujetó a él todas las cosas. ¿Entiende? Y al final debemos de entender que el primer amor es con nuestro Creador. ¿Quién nos creó? Regresar a Él, retornar a Él. Dejar el primer amor es muy fácil. Y eso empieza a suceder cuando usted empieza con la frialdad, a apartarse de la Torá. Cuando empieza a llenarse de mensajes de lo que dijo el rabí, de lo que dijo el moré, de lo que dijo el roé, de lo que dijo el rosh, de lo que dijo el pastor, el rabino, el samkin. Óigame, yo estoy seguro que muchos de ustedes que me están escuchando están en más de 4 o 5 grupos de WhatsApp, donde diario usted recibe un bombardeo de contaminación, porque dígame a mí usted, si usted no está escuchando de todo ahí. Está escuchando de todo.
Entonces, es muy fácil de que en estas raíces hebreas, de que salir de este movimiento pues cristiano y volverte otro movimiento pues parecido o peor, pues eso no es el primer amor. Porque ahí podemos también perder el primer amor. ¿Qué es lo que es el verdadero primer amor? ¿De qué amor fue que cayeron ellos? ¿De qué amor? ¿De qué amor que se está hablando? ¿Cuáles fueron las primeras obras que dice el versículo 5? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Esa es la palabra Teshuvá. Vamos a entrar ahí. Pero yo no voy a hablar de esa parte. Yo quiero hablar de ese primer amor. Éfeso, esta asamblea, esta Keilah, es la única de las 7 asambleas, según esto que tenemos aquí, de las 7 asambleas que tiene un punto de referencia en las escrituras, que son en las cartas de Pablo, en Éfeso, en el libro de Éfeso. Y por favor, yo quiero que usted vaya, todos, porque no lo voy a poner en pantalla, al libro de Éfeso. Usted tiene que tener su espada ahí. No se acostumbre a hacerlo. Yo sé que muchos están en Shabbat, tranquilitos en sus camas, relajados. Eso es bueno. Eso es bueno, que usted esté siendo edificado en la comodidad de su casa, pero tenga su espada ahí. ¿Ok? Vaya a Éfeso. Veamos qué podemos encontrar en el libro de Éfeso que nos pueda a nosotros ayudar a entender mejor este primer amor. Vamos a ver. Éfeso 2, capítulo 2. Efesios 2. Vamos. ¡Pum! ¿Cuánto los tienen ahí ya? Y este también quiero que sepan, porque también Efesios a nosotros nos ayuda a entender pues este asunto que usted dice, bueno, ¿y ahora qué yo soy? Si usted no se siente identificado con un grupo religioso, pues usted no está tranquilo. Y Efesios es lo que nos enseña a nosotros, que nosotros no pertenecemos a ningún grupo religioso, ni a ninguna denominación, ni a ninguna iglesia en particular. Nosotros pertenecemos a una ciudadanía celestial, lo que entienden que usted es un ser espiritual, celestial, que sus promesas pues son promesas celestiales. Si usted se cree un ser terrenal, pues está bien, usted pues está bien, pero no, yo le hablo a los que tenemos las promesas celestiales, a los que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, no en esta tierra, no, sino en la nueva Jerusalén, en esa ciudad de almas que se están formando, en esa nueva creación. A ese grupo yo le hablo. ¿Ok? Efesios 2. Por tanto, recuerden, aquí usted va a saber qué es lo que usted es. Si usted es cristiano, si usted es católico, si usted es adventista, testigo de Jehová. No, usted es Israel. Israel. Y cuando decimos Israel, no es que usted es un israelita de allá del Medio Oriente, no. Israel puede hacer pues que la tierra de Israel esté allí todavía, y allí pues hay un estado de Israel que no tiene nada que ver con Torah, que hay políticos, gobernantes, etcétera, etcétera, que yo no me interesa eso. Yo estoy hablando del Israel verdadero, el Israel de Elohim, el Israel del Todopoderoso de Yahweh, el que se identifica con los 2 testigos, con la Torah y el Mashiach. Ese es Israel. Entonces, por lo tanto, recuerden que en otro tiempo a ustedes, los gentiles, oye, ¿a quién se le está dando el mensaje aquí? A los gentiles en la carne. Los llamaban incircuncisos, los de la llamada circuncisión que se hace a mano de la carne. Y recuerden de que en aquel tiempo estaban sin el Mesías, sin Mashiach, apartados, ahí está. ¿Apartado de dónde? Dice, subraya ahí, de la ciudadanía de Israel, Israel. ¿Qué es lo que tú eres? Israelita, no israelí, no israelí. Si usted dice que es israelí, pues usted dice que usted es de allá, del Medio Oriente y sigue todo eso. No, usted es israelita. Usted es un descendiente de Abraham, ya sea de fe, ya sea por fe, de sangre y a través del Mesías. Recuerden, dice, y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mesías, apartados de la ciudad de Israel y alejados, y ajenos a las alianzas, a las promesas, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yahoshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del Mesías. Acercarnos a qué nos hizo el Mesías.
es la pregunta. ¿A quién nos hizo acercar el Mesías? ¿Quién entendió este mensaje? ¿De qué estaban alejados? Al Padre. Estaban alejados del Padre, del Abba, por la religión. Y aún lo que los judíos, pues, habían un remanente esperando aparte, pero otros estaban ahí, todos mezclados con ellos, pero pues, estaban en la religión judía, que desde hace 200 años atrás, pues, habían empezado ellos, pues, a reedificar su manera de creer. Y anteriormente, pues, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Y esta es la clave, la ciudadanía de Israel. Estas primeras obras, este primer amor, es la ciudadanía de Israel a través del Mesías, de que ya no somos más gentiles. O sea, el primer amor es saber que ya usted no es gentil y que puede volver otra vez al Padre. El primer amor es regresar al Padre, pero ¿de qué manera? ¿Cómo vas a regresar? Fíjate por qué en el cristianismo, en el primer amor te han dicho que es una emoción, un fuego. No, es saber que tú eres un israelita, que fuiste injertado en el buen olivo a través del Mashiach, y que la savia que vas a recibir de ese buen olivo es la Torá. Por lo tanto, el primer amor para nosotros es la Torá. ¿Cuántos de nosotros no estamos enamorados del Shabbat, de los mandamientos, de que no podemos... Ese es el primer amor, mi hermano. No es que tú sales a la calle con un megáfono y desaforado ahí. No, el primer amor es Torá, Torá, el mandamiento. ¿Qué es lo que dijo el Mesías? Pues vamos arriba. El que me ama obedece mis mandamientos. Mentiroso eres si dices que me ama y no obedece mis mandamientos. El que viene en mi nombre y habla y profetiza y no obedece mis mandamientos es falso. Entonces, mi hermano, por donde quiera que usted lo vea, el que no obedece mandamientos es un mentiroso, es falso. Por eso es que a mí no me vengan con los profetas que comen cerdo y que guardan el domingo, mi hermano. A mí no me hablen de eso, porque yo no puedo ver eso como verdadero. Porque ellos dicen que no, que la Torá es abolida. Y ahora, mi hermano, por favor, despertemos. Miremos el mensaje de Apocalipsis. Estas primeras obras, este primer amor, no es que usted se ponga ay, contento porque ya entró en el río de que pronto va a tener la casa paga, el Mercedes-Benz. No, esta gente la persiguieron y perdieron sus bienes, mi hermano. ¿Qué es eso que ahora un profeta te está hablando de que tú vas a ser supermillonario, super no sé qué cosa? Poderoso, saca ese poder que hay en ti, saca ese grande que hay en ti, inflándote el ego cuando el Mesías dice humíllate. Fíjate el mensaje que estamos teniendo aquí en Apocalipsis. Obediencia, Torá. Ahora, yo le digo a todos esos hermanos que andan ahí con ese primer amor y que creen que están en verdadero primer amor. ¿Qué Torá tú tienes? ¿Qué conocimiento del Shabbat tú estás aplicando, guardando y enseñando? ¿Estás llamando el Shabbat delicia? ¡Ja! ¿Estás santificando el Shabbat y enseñando a tus generaciones? Ese es el primer amor. Cuando tú vas a tu nevera, a tu despensa, a ver si lo que tú estás comiendo en los ingredientes tiene cerdo, o tiene marisco, o tiene algo que tú no, por Torah no puedes comer. Ese es el primer amor. Y eso es lo que tú tienes que enseñar. No es que ven que Cristo te salva, que te quita la depresión, que me quitó el vicio, aleluya. No. Eso es escándalo. Vas a terminar, pues, no sé. Por eso es que sigues mirando dentro del cristianismo y dentro de la tradición, porque no es solamente el cristianismo, es todo lo que es religión. Por eso es que sigues mirando divorcio, porque cuando un esposo y una esposa no están de acuerdo, porque uno es cristiano y el otro es eso, pues el rabino te dice, déjalo. O el pastor te dice, déjalo, que eso, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Así tengas que dejar a tu esposa y abandonar a tus hijos. No, mi hermano. Eso lo hace la religión. Eso no lo hace el verdadero Ruach HaKodesh en nosotros. ¿Ok? Este fue el primer paso que dio la asamblea de Éfeso para pasar de ser gentiles. ¿Vieron lo que es nacer de nuevo? De ser gentil a israelita. Es simple. ¿Qué fue el primer paso? Enamorarse de nuevo, regresar, Teshuvah. Por lo tanto, abandonando las primeras obras y caer
del primer amor se refiere a haber abandonado la Torá. Haber abandonado la Torá ya una vez teniéndola o conociéndola. Qué diferente al concepto que hoy conocemos como primer amor, ¿verdad que sí? ¿Cuántos no andan por ahí tristes y preocupados de que porque han perdido el primer amor, porque ya no sienten como sentían antes? Yo me acuerdo cuando yo me convertí al cristianismo, hace ya muchos años, cuando empecé a servir de verdad, que yo empecé a irme para las calles en 2005, 2006, pues a mí me dijo una persona muy querida por mí, me dijo, ese es tu primer amor. En varios meses te veo como yo otra vez en el vicio, te veo como yo. No, el que me dijo eso nunca conoció el Mesías, nunca se acercó verdaderamente. Ese lo metieron en un centro de rehabilitación. Yo me rehabilité en mi cama, doblando rodillas, 16 años consumiendo, y ni siquiera fue en una iglesia, mis hermanos. Yo tengo ese testimonio que a mí no me pusieron mano. A mí me liberó el Ruach HaKodesh doblando rodillas porque yo había perdido a mis hijos. Y dije, no puedo más con esto, Padre, yo necesito de ti. Entonces, si usted no conoce su primer amor, usted va a creer que ese primer amor es una obediencia. ¿Y cómo usted mantiene su liberación? ¿Cómo usted mantiene su sanidad? ¿Cómo usted mantiene su nacimiento de nuevo? Pues aquí, en la Torá. En la Torá, no es en la religión, mi hermano. La religión te van a apartar, te van a enseñar tradiciones, te van a atar y te van a controlar. Ese hermano que me dijo que yo iba a estar así 3 meses, a lo sumo 6, que ya después yo volvía para atrás otra vez, para la casa de crack, donde nos reuníamos ahí. Pues mira, mi hermano, aquí sigo sirviendo ya. ¿Qué tiempo hace de eso? Pues muchísimo tiempo ya de eso. Hace ya 14 años. Pues ese es el primer amor. El problema fue que a nosotros nos enseñaron que el primer amor era una emoción y no una identidad, no una relación personal con el Padre, en obediencia, en sujeción, en humildad. ¿Ok? Reconociendo, mi hermano, porque si la Torá a nosotros no nos deja ver la suciedad que hay en nosotros, pues verdaderamente no estamos siendo. La restauración consiste en eso. La restauración no es que se va a restaurar el templo, no es que se va a restaurar el Viejo Testamento, no tenemos que restaurar nosotros. Esa es la restauración, llegar siendo pues a través de la Torá limpiado, restaurado y poder pues ir caminando y perseverando y que nuestros nombres pues no sean borrados, porque como les dije la semana pasada empezamos con un 100 y tenemos que mantener ese 100. Y si usted disminuye, pues, entonces usted tiene que mantenerse. Usted guarda su Shabbat, usted guarda su fiesta, sus dietas, las mujeres sus mandamientos. A las que le gustan enseñar mujeres, tienen que guardar mandamientos, porque una mujer que no guarda el mandamiento de la mujer, Hashlará, Hamishpahot, la Nidá, todas esas cosas que tienen que conocer en la mujer, pues, cómo vestir, todo eso, pues, ahí ya cuando la mujer puede enseñar, porque ya está sometida primero a los niños, a su padre. Entonces, todo esto, fíjense cómo es el primer amor en la mujer, en los hombres. ¿Ven la diferencia? Entonces, por eso es que este mensaje de Efesios nos da vida, nos da identidad, nos asegura que no estamos apartados de la Torá, porque sabemos que el primer amor es la Torá. Mantenernos en ella. Y con el Mesías encendido también, ¿no? Porque ahí viene otro problema. Muchos se enamoran tanto de la Torá que se olvidan quién les dio la Torá. Y ahí también caen en el primer amor, pierde el primer amor. Si te olvidas del protagonista del primer amor en tu vida, que es el Mesías, pues también te estás apartando. Por el Mesías es que somos Israel, mi hermano, no te equivoques. Y es eso que estamos llamados a volver a la Torá, al verdadero primer amor a través del Mesías. Entonces las Escrituras enseñan que esta asamblea fue la primera en empezar a llenarse de estos falsos apóstoles y estos falsos profetas, y empezaron evidentemente pues con las herejías, y estaban cayendo de su primer amor. Y eso empezó a suceder cuando empezaron a abandonar, y escuche este punto tan importante, empezaron a abandonar
su identidad como israelita. Ya cuando eran gentiles, acuérdense que ustedes antes lo que eran gentiles, que estaban apartados, han sido atraídos nuevamente por el Mesías a través pues de la obediencia. Ahora, ¿por qué están haciendo eso? Era un reclamo. ¿Y saben por qué habían dejado de identificarse como israelitas? Ya para esos años, esta asamblea, pues la vemos entre el año 40, 60 y pico en adelante. Ahorita voy a enseñarles históricamente. ¿Okay? Para ese año, ya en el siglo I, ¿okay?, se había desarrollado la persecución de Roma. Y después, esa persecución en el año 70 termina como la gran tribulación. Entonces, esta gente ya estaba empezando a mirar esto y dicen, espérate, esto está en candela. Y vamos a ver por qué. Y fíjate el versículo 5, dice, recuerda por tanto de donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues no vendré, pues dice, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieses arrepentido. Esto es un consejo que se le está dando. El versículo 15, mira el consejo que le está dando. En el principio vimos un pronto que han pasado pues más de 2000 años. Cuando se dijo a Yohanan. Pero este pronto que vemos aquí está posicionado en esa misma época. En esa misma época, si no se arrepentían de esos actos, pues iba a venir una tribulación repentina sobre ella. Y aquí vemos la palabra teshuva. Cuando se dice arrepiéntete, esta es la traducción como se pone retorna. Ahí, pues, como esta es una Reina Valera, esa traducción, o quizá una textual, le ponen arrepiéntete. Pero no me gusta mucho esa palabra. Es mejor teshuvah, que esta es traducida como retornar, que no es lo mismo retornar que arrepentirse. Y fíjense que no siempre teshuvah significa arrepentirse. ¿Ok? Aquí significa volver. ¿Y volver para qué? Porque para poder volver es porque se estuvo. Para tú poder volver es porque tuviste que estar. Entonces, ¿volver a qué? A las primeras obras. ¿Y quiénes fueron esos perseguidos? Que dicen, si no te arrepientes, vendré pronto a ti. Pero este no es el pronto del final del libro, sino el pronto de este mensaje para estos que estaban cayendo en esta apostasía. ¿Quiénes fueron esos perseguidos? Los israelitas que se apartaron. Que estaban perdiendo el primer amor. Y les comento solo como un dato general. El término cristiano se empezó a usar en el siglo IV. ¿Okay? Con las traducciones del hebreo al griego y del griego, pues también se traduce al latín y ya sabemos pues toda la historia. Pero cuando Roma llega aquí, Roma toleraba el judaísmo. Pero cuando llegan los creyentes en el Mesías, que eran Meshijim o Netzsharim, ya sean mesiánicos o nazarenos, claro, que decir mesiánico hoy se relaciona con una religión judío-mesiánica o judío-nazarena, que no es ese el término religioso, pero sí a los discípulos se les llamaban mesiánicos o nazarenos, porque seguían al nazareno en el primer siglo. Y Roma, pues, toleraba el judaísmo, pero al principio empezaba a tolerar a estos creyentes en el Mesías porque se parecían a los judíos. Y sí eran judíos, claro, pero también muchos eran gentiles ya, también israelitas, pero no eran ortodoxos. Ya eran judíos que antes eran ortodoxos, pero que ya habían recibido al Mesías. Y eran verdaderos, y estos sí eran los verdaderos judíos mesiánicos. No los judíos mesiánicos porque hoy usted conoce, no, estos eran los verdaderos judíos mesiánicos, que eran judíos, de madre y padre judíos. Es más, estos son los que nunca se dañaron, los que nunca se prostituyeron con religiones. Estos son los vírgenes, estos son los 144,000, que todos vamos a aprender todo aquí. Entonces, eran verdaderos judíos mesiánicos, en parte, y en parte también eran gentiles, pero ya israelitas, recuerde eso. ¿Y cómo era que se parecían a los judíos? ¿O cómo era que ellos actuaban como los judíos? Porque hacían tradiciones, se ponían kipá, se ponían talí, se ponían sisí, se ponían todo eso. No, era por la Torá.
porque ellos obedecían Torah, guardaban Shabbat, no comían cerdo, hacían lo que hacían los judíos de acuerdo a la Torah, pero no seguían ni sus prácticas, ni sus ritos, ni sus tradiciones. Cuando surge esta apostasía en las congregaciones acá, es que empiezan las asambleas a apostatar del judaísmo. Cuando empieza esto a suceder es que empiezan ellos a apartarse del judaísmo, y cuando digo del judaísmo es que empiezan a dejar la Torá. Se empezaron a apartar de la Torá, y es cuando Roma empieza a perseguirlo. Y fue porque el mismo judaísmo, que era una religión aceptada por el Imperio Romano, no los toleraba, porque ya primero los judíos no estaban recibiendo a los nazarenos, a los mesiánicos. Decían que no, ellos rechazaban el Mesías, decían que no y que no, porque el lío de la circuncisión, ellos no aceptaban que ya no había que circuncidarse, todas esas cosas, como hoy quieren todavía los mesiánicos, que dicen que son judíos mesiánicos, imponer. Pues todo esto pues se estaba mirando ahí, y ellos pues no los recibieron. Entonces los que sí todavía se seguían por costumbre congregando los sábados en Shabbat en la sinagoga, pues se tuvieron que empezar a apartar. Entonces ahí ya se empezaron a congregar en sus casas, como se le había dicho desde el principio. Pero ellos iban por la tradición a la sinagoga a escuchar la Torá y la haftará, como vemos el Mesías que lo hizo también. Pero ya después de ese tiempo, pues la misma persecución de esos que dicen ser judíos y que no lo eran, pues se tuvieron que separar y irse a sus casas. Pero Roma no toleraba religiones nuevas, solo las que tenían permiso por el gobierno, que era el judaísmo oficial de Israel, que había empezado ya a ser oficial pues hace 200 años antes, con la escuela de Shamaín y de Gilel. Y bueno, y así es como pues se empieza a perseguir, y así pues llamados por muchos pues los primeros cristianos, porque estos son los que después se empezaron a llamar cristianos, y es porque se apartaron de Israel, dejaron pues de ser obedientes a la Torá, y se empezaron pues a mezclar pues con ciertas enseñanzas de Israel con los paganos que ellos venían de antes, porque ya estos son más que todos los gentiles. Eran los gentiles que se estaban apartando, y precisamente pues son los que después pagaron las consecuencias. ¿Ok? ¿Y a qué se nos parece esto hoy en día? A ver, ¿a qué se nos parece esto hoy en día? ¿Qué vemos que empieza a nacer aquí con estos que se apartan de la Torá y hacen un nuevo grupo, una nueva religión? ¿Cuántos éfesos no conocemos hoy en día que se han apartado del primer amor y dicen amar a Jesús, pero no quieren nada con sus mandamientos? Eso fue lo que surgió de este primer mensaje que vemos en Apocalipsis, el cristianismo, la iglesia, y después la iglesia católica. Pero antes de que fueran católicos ya eran cristianos. Fíjate qué cosa. Lo que pasa es que el cristianismo ya se le da oficialmente. Ya habían Biblias traducidas para ese entonces en griego, y se usaban traducciones pues erróneas. ¿Entendieron esa parte? ¿Cuántos éfesos ya no hoy en día existen? Por montones. Que hasta el mismo pastor les dice que ya la ley fue abolida, ignorando por completo lo que dice Mateo 5:17, lo que dice Primera de Juan 3:4, de que el Mesías no vino a abolir la ley, y que el pecado pues es precisamente la transgresión de la ley que el Mesías no vino a abolir. ¿No entienden eso? Mi gente, esto no es una doctrina sobre el primer amor que yo me estoy inventando ahora, ¿no? Esto es algo que está escrito y plasmado en las santas escrituras, mi hermano, del primer amor. Esto es una doctrina bíblica del primer amor. No es una doctrina que yo estoy acomodando a las raíces hebreas, no, porque yo tampoco creo en ese movimiento de raíces hebreas. Yo no creo en que me tengo que hacer judío. Sí, yo creo en regresar a la Torá, al Padre a través de la Torá, pero no en movimiento de raíces hebreas, ni de esas 10 tribus perdidas, ni nada de eso, mi hermano. Todo eso es invento de la religión. Usted está llamado a salir de Babilonia, salir de en medio de ella, pueblo mío. ¿Y de qué es lo que es la Babilonia? Religión, confusión, mezcla. Cristianismo, judaísmo mesiánico, nazarenos, yahwistas, católico, rabiní, como se llamen, como se llamen, 40 y pico, 50 y pico de 1000 denominaciones.
Esa es Babilonia. Cuando esto empieza a suceder, Roma los ve a ellos como una nueva religión. Y de alguna forma, todo esto se lo llevó, al final, pues llegó a ser. Todo esto que Roma empieza a ver como una nueva religión, de lo que esto que se apartaban, que dejaban pues ya de hacer pues las cosas pues correctamente, pues Roma lo ve como una nueva religión. Pero mientras ellos estaban tranquilos ahí, nada estaba pasando. Cuando empezaron a traer pues el paganismo, es que ya Roma lo empieza a perseguir por los mismos judíos. Y también el paganismo entra en estos grupos en el mismo tiempo pues que salen los creyentes verdaderos, los puros, ¿ok? Y en esa congregación era donde venían los paganos y de esa era donde salían. Entonces los judíos los veían y decían, miren, ahí están. Y decían, ahí están, estas son sus congregaciones, ahí se guardan, Y ustedes veían que tenían que vivir, pues llegó un momento en que tenían que vivir escondidos, porque eran perseguidos. Entonces, por eso vemos ese mensaje ahí. Pero muchos fieles permanecieron. Y también muchos fieles dieron sus vidas, les tocó también perecer, que lo vamos a ver en el próximo mensaje. Entonces, de esa separación de la asamblea con Israel, ¿ok? Y la aceptación de los paganos convertidos, pero no transformados. Gracias, mi love. Échame café. Acuérdense, los paganos que venían de que convertidos, pero no transformados, porque Constantino se convirtió, pero no se transformó. Ahí, automáticamente, volvió a la orfandad, quedaron huérfanos, y de esto se aprovecharon por los lobos rapaces. Y también los que salen del mismo cristianismo se extravean en grupos judaizantes, lo que acabo de decir ahora. Que no es que vamos a salir y estar brincando a ver qué dice uno, qué dice el otro. Por favor, aprendamos a estudiar a través de las mismas escrituras. Usted tiene un Espíritu Santo que se le fue dado, hay una profecía, Jeremías 31:31. Él nos puede enseñar. Y no es que, y con esto yo no estoy diciendo, como dicen por ahí, muchos falsos, que usted no necesita un maestro. Sí, nosotros nos necesitamos todos, porque el cuerpo requiere un funcionamiento de las orejas, de los ojos, la nariz, la boca, los dientes, la lengua, todo. Entonces todos tenemos funciones. Entonces, nadie que no sea Mashiach te puede dar identidad, mi hermano. Ni mucho menos eso que andan por ahí, que el ADN espiritual de Judá, o el ADN espiritual de la casa del apóstol, o no, nada de eso, mi hermano. Tenga cuidado, que eso son cosas demoníacas, vaya. Esa transferencia de ADN son demonios los que le están transfiriendo. Entonces, esto no es más que uno de tantos inventos que vemos desde el siglo I pues hasta la fecha. Y nada ha cambiado, mis hermanos. Los mismos problemas de antes son los mismos problemas de hoy y durante la historia. ¿Qué les parece? El verso 5 se hace el llamado, se hace la advertencia y se dice, recuerden de dónde han caído y retornen. Ellos eran israelitas todavía cuando se le estaba diciendo eso. Cuando se le hizo el llamado, ven como si es necesario haber estado para poder volver, porque ahí ellos eran israelitas. Lo que me dice esto es que la religión tradicional, pues es apóstata. La religión tradicional donde muchas personas se encuentran hoy es apóstata, nace de aquí. Nace de este conflicto que vemos en la primera iglesia, en el primer mensaje, pues a la primera Keilah. ¿Y qué es lo que nace de ahí? Pues ya le dije. Este es el origen del cristianismo, que después pues se llamó catolicismo como imperio. Católico, romano, apostólico, pero ahí está. Entonces, no me malinterprete, mi hermano, que pueda escuchar este mensaje cristiano, que tal vez está en uno de estos grupos religiosos. No es nada en contra, porque fíjense que a todo esto, el Mesías no tiene nada en contra de las personas, sino de estos sistemas que estaban entrando en estos grupos. Entonces, esto no se puede aplicar más que a un grupo de hermanos que guardaban los mandamientos del Eterno, de Yahweh, y tenían la fe en el Mashiach
y se apartaron de la Torá. En algún momento se apartaron de la Torá. ¿Ok? Y de ahí nació un grupo que hoy por hoy siguen apartados de la Torá, pero que dicen tener a Yahweh, dicen tener a Jehová, perdón, a Cristo, como lo llaman, pero apartados de la Torá. Entonces, por eso su Mesías no es un Mesías, pues, verdadero. Trata de ser un Mesías verdadero, pero es tomado de un verdadero y te han puesto un Mesías, pues, falso. Que te dice, come cerdo porque yo le dije a Pedro que comiera hasta cucaracha, no te apures, no te vas a enfermar. Yo le dije que sí, que adoren el día del sol, celebran mi nacimiento, la Navidad, todo eso. Entonces, mientras uno esté en ese sistema, pues, tienes que regresar. Tienes que regresar. Y no solamente en ese, eso aplica a cualquier sistema. Entonces, estos grupos se desasimilaron de Israel, dejaron ya, pues dijeron, no, esto no es para mí, yo tengo que seguir pues trabajando, yo no puedo guardar chaval, yo tengo muchas deudas, y ¡puf! Cayeron. ¿Ves? Entonces, a estos hermanos, precisamente a quienes se le dirige esta carta, a eso, que una vez tenían Torá, la abandonaron. Y a esos hermanos es que no quieren nada con Shabbat. Esos son los hermanos que no quieren nada con la fiesta del Creador, no quieren nada con Levítico 11, quieren seguir comiendo cerdo y todas las cosas que comen, con eso que dicen que solo es para los judíos, que son los judíos, que Jesús murió, abolió todo eso, y que ahora es solo gracia o solo fide, como dice, una sola gracia, una sola fe, una sola... No, mi hermano, precisamente estos fueron los primeros creyentes que empezaron a profanar y a mezclar el evangelio. Y a esto, más tarde, el Imperio Romano es lo que los reúnen en catedrales, le hacen catedrales y le llaman cristianos católicos. Y nace la Iglesia Católica Romana Apostólica. ¿Y cuántos de ustedes hoy por hoy no le preguntan a cualquier persona, ¿qué tú eres? Yo soy católico, romano y apostólico. No responden así o no responden. ¿Responden o no responden así? Yo soy católico, romano y apostólico. Y quizás nunca han ido ni siquiera a una iglesia católica. Lo dicen por tradición. Pero usted sabe de dónde viene el origen de este refrán. Romano, católico, católico, romano, apostólico. Porque cuando iban los ejércitos del Papa en los tiempos de la Edad Media, en la Inquisición, en la Gran Inquisición esa, pues la manera como ellos se identificaban como parte de que eran marcados por la bestia, de que eran parte del imperio, era diciendo, sí, nosotros somos... Ellos ponían en sus casas unos letreros que decían apostólicos romanos ay, ¿cómo era? Católicos, romanos y apostólicos. Y de ahí nace ese famoso refrán de que, ¿por qué? Porque eso les salvaba las vidas a ellos. Decir que eran eso. Eso era como una marca que ellos, pues... Eso es decir, déjame ver tu marca. Romano, apostólico y profético. Católico, romano y apostólico. Ese famoso dicho que dicen entre los católicos. Y es posible que, pues estemos, como les dije, imposible que estemos estudiando un libro como este, que no nos amoneste o no nos confronte, mis hermanos. De eso se trata este libro, de hacer pues la verdadera techubá, de retornar, de salir de Babilonia, de darnos cuenta de donde hemos caído y volver, simplemente. El primer mensaje que tiene este libro es que precisamente que volvamos a la Torá. Cuando dice retorna, es porque hay esperanza. Por eso no podemos callar y mucho menos podemos pues despreciar el mensaje pues que puede venir a través de un hermano que tú digas, no, eso es, no desprecia, escucha, analiza y pesa a ver si lo que te están diciendo pues es o no es. ¿Cómo tú puedes comprobar eso en la Escritura? Porque así como nosotros y muchos más hemos retornado, así también van a retornar los que faltan por completar el número de los que tienen que venir. Y un comentario alegórico que les doy, yo comparto esto. Fíjense esto, así mismo como hubieron ángeles que cayeron y abandonaron su morada en los cielos, así mismo yo relaciono a estos hermanos que en el siglo I abandonaron su morada como israelitas y cayeron. No sé cuál de las dos es peor, si caer pues como de israelita o caer como un ángel.
Es lo mismo, te vas a perder igual, vas a ser juzgado igual. Un detalle más, ¿saben ustedes a quienes persiguieron hasta la muerte en la Inquisición? Eran cristianos, eran judíos ortodoxos, y cualquiera que no se sometiera al imperio católico que ellos estaban estableciendo. Mientras que los fieles, muchos de los fieles desaparecieron, fueron guardados a través de la historia. Muchos sí fueron perseguidos, pero muchos otros fueron guardados a través de la historia. Y por eso tenemos pues el evangelio puro. Quizá un tiempo desapareció, pero vamos a ver en el libro de Apocalipsis, en todo cómo todo esto empieza, menguó y vuelve a surgir. Los dos testigos, cómo se pisotean, los matan en el medio de las calles por 3 días y vuelven a surgir. Todo eso es alegórico, usted va a entender todo eso y tiene que ver con muchas cosas de esto. A ellos, por abandonar su primer amor y no permanecer en las promesas que nos dio el Mesías y las instrucciones para poder salvar sus vidas, pues le tocó la peor parte a ese grupito. Por eso que Apocalipsis 3:10 después dice, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, te guardaré en el día y en la hora. ¿Por qué? Porque aunque esto habla del juicio final, pero siempre hay pruebas, siempre van a haber problemas. Y fíjese pues que el peligro que corren de no volver, que mire la segunda parte del versículo 5, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué significa esto? Significa rechazo, pena de caretz. O sea, vas a ser cortado. Estas asambleas, si no se arrepienten, dice que van a ser cortadas. Mis hermanos, por eso es que hay que retornar. No se crea que con usted decir que ama que Jehová, que Cristo. Mira el mensaje que hay aquí. Yo no me atrevo a decir que nadie es salvo ni que nadie no lo es. Yo comparto este mensaje y que esto le mueva su corazón. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Rúa dice a las Keilots. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Elohim. Esto es una promesa. Fíjese cómo termina este versículo 7. Nos van a dar a comer del árbol de la vida. ¿Y dónde está este árbol de la vida? ¿De cuál es el árbol de la vida? Pues el árbol de la vida está en el medio del paraíso de Elohim. Por lo tanto, o sea, que lo que nos espera a nosotros es un paraíso. Es un paraíso. Allá, donde está el Padre. Un cielo nuevo, una tierra nueva. Y no un pedazo de tierra en el desierto del Negev para sembrar y fabricar casas. No. También aquí vemos la promesa en este verso. Y el que no venciere no come del árbol de la vida. Ahí está la promesa. ¿Y cómo se vence? Permaneciendo en el primer amor. ¿Ok? Y desde aquí, pues, ya debemos de tomar individualmente la enseñanza y no decir pues que fueron para los primeros del siglo I solamente, sino que esto aplica para todas las generaciones. Mis hermanos, Éfeso aproximadamente la ubicamos entre el año 40 al 100 después del Mesías. El mensaje a Éfeso también como característica rápida de reconocimiento, la palabra apóstoles, la que nos ayuda a identificar justamente el arduo trabajo de los apóstoles, la paciencia, el sufrimiento y sobre todo el probar a los falsos apóstoles que surgían en la época de los apóstoles, puesto que era común la aparición de profetas y apóstoles. El reclamo es: has dejado tu primer amor. Asegúrate del arduo trabajo, seguramente el arduo trabajo desenfocaría a los creyentes de su época. Se le dice: haz techuvá, y se le alaba por no tolerar a la doctrina de los nicolaitas, que era lucrar con la palabra y con las buenas nuevas, y estar en contra del gnosticismo, como que era muy distintiva en aquella época. ¿Ok? Esta es la época posterior a la muerte del Mesías, en época de los apóstoles. ¿Ok? Sabemos identificar esta asamblea por medio, por el mensaje que se nos está dando. Si los únicos apóstoles son los 12, ¿ok?, que eligió el Mesías,
y vemos que habla de falsos apóstoles, pues es muy fácil identificarlo. Evidentemente, pues esta asamblea surge en el primer siglo y Pablo mismo le escribe a esta asamblea. Entonces, el mismo Pablo le aseguraba, le acusaban, al mismo Pablo le acusaban de falso apóstol. Y por eso es que Primera de Corinto y Segunda pues fueron escritas para él defender su apostolado como emisario. Entonces los apóstoles verdaderos estaban desenmascarando a los falsos apóstoles. Y estos falsos eran esos nicolaitas que se lucraban. Amén. 1 hora y 34 minutos para este audio. Vamos a terminarlo aquí. Vamos a seguir la clase, pero por el audio vamos a terminarlo aquí. Amén. Pues Shabbat Shalom. Esta primera parte de esta segunda parte de Apocalipsis en el audio.